Vamos desde el principio, ¿ya? Vamos desde el principio. El tema me dice, tema número 5, épica griega, habla sobre la Ilíada. Comenzamos con la épica, el héroe épico y el origen de la épica. Entonces, ¿qué es la épica? La épica justamente es aquella que me da origen al género de la narrativa, al género literario de la narrativa, ¿ya? Los griegos la inician ¿cómo? Cantando las historias de proezas de héroes épicos. ¿Quiénes eran los héroes épicos? Personajes valientes, valerosos, fuertes, que hacían proezas, ¿sí? Llevaban adelante la lucha de sus tropas, peleaban con monstruos fabulosos, mitológicos, muchos, ¿sí? Entonces, esos eran los héroes épicos, eran el centro, ¿sí? El centro de la historia. Tenemos muchos héroes épicos, nosotros hemos visto, que nos cuenta justamente la Ilíada. La Ilíada es una de las primeras obras, que corresponde justamente a la narrativa, que da origen a la narrativa. ¿Qué es la narrativa? La narrativa es aquella que me cuenta las historias, me las dice cómo sucedieron o cómo pudieron haber sucedido, ¿sí? O cómo pueden suceder. Si hablamos de narrativa, la narrativa es un género muy amplio, corresponde a la literatura, la cual a mí me traslada, ¿sí? Me traslada a donde se ejecuta la acción, ¿ya? Si hablamos del género épico, es el género de la narrativa. En el género de la narrativa tenemos los cuentos, las fábulas, las leyendas, las novelas. Todo eso corresponde a narrativa. ¿Quién de ustedes no se ha sentado frente a un televisor, verdad? Y han visto las famosas novelas. Cada novela tiene un capítulo, un capítulo, sí, varios capítulos. La sucesión de esos capítulos, usted va entendiendo toda la historia, la trama, ¿verdad? Va viendo los personajes. Siempre hay un personaje que es el central, que es, por decirte así, es una pordiosera y que después termina siendo la dueña de industrias, de empresas, ¿verdad? La típica novela, justamente en la novela, al igual que en el género épico, tiene siempre su héroe épico. En este caso es el protagonista, es la persona que hace centro en la historia, ¿sí? Si nosotros hablamos de las novelas que hemos visto, hay muchos tipos de novelas. Hay muchos tipos de novelas. Pero cada novela corresponde al mismo género, que es la narrativa, porque se cuenta una historia. Se empieza desde el principio, desde conociendo los personajes. Se ve la trama, se ve el nudo y finalmente el desenlace, que es ya el fin de la novela. Asimismo tenemos el cuento. Había una vez, siempre el cuento va a comenzar así. Las fábulas también son la narrativa. La fábula vuelta en cambio nos deja algo muy importante, que es el mensaje de fondo, que se lo conoce como moraleja, ¿sí? Es lo que nos trata de transmitir justamente esta lectura. ¿Alguna pregunta hasta aquí sobre lo que hemos leído? No, profe, comprendido. Perfecto. Vamos a ver. Tomando lo del libro, dice que la épica corresponde al género épico, los textos de importancia colectiva que le interesan a un pueblo en su conjunto, razón por la cual han sido especialmente importantes como fundamento y sustento de la identidad de muchas culturas.
narran las hazañas de héroes y participan personajes divinos. Justamente en la Ilíada nos podemos dar cuenta de eso. La Ilíada, como vuelvo y te repito, es una obra que se ha mantenido con el tiempo gracias a que en su momento fue escrita. Y esos escritos se transmitieron de generación en generación. Imagínate tú, desde mucho antes de que Cristo naciera, los griegos, un griego escribió la Ilíada. Se le atribuye la escritura de la Ilíada a Homero, un escritor griego, ¿verdad? Que justamente tenía la dificultad de ser no vidente. Pero en esa dificultad, este caballero escribió grandes obras. De esas se inmortalizaron la Ilíada y la Odisea. Las dos historias, la Ilíada corresponde justamente a la guerra que hubo contra Troya, ¿verdad? Troya y los griegos. En esta historia, en esta guerra, justamente Homero relata la intervención divina y estaban repartidos aquí, habían algunos dioses. Acordémonos que los griegos, su religión era politeísta, sus creencias eran politeístas. ¿Qué quiere decir politeísta? Que tenían varios dioses. Varios dioses. ¿Y por qué es esto de los dioses? Porque su percepción de la realidad, muchas veces cuando no justificaban un fenómeno, ellos le atribuían a una divinidad. Por ejemplo, el rayo, cuando había una tormenta, una tempestad, chuzo. Ellos no sabían lo que era tormenta, tempestad, cómo se producía. Ellos decían, no, ¿sabe qué? Zeus está furioso y está que lanza rayos por aquí y por allá. Venía un poeta, quería inspirarse, invocaba una musa. Ellos creían en las musas eran deidades que transmitían inspiración. ¿Sí? Entonces, toda esta parte imaginativa, toda esta parte, se puede decir, fantástica, ellos lo transmitieron en sus historias. Es ahí la importancia de la narrativa, ¿ya? La narrativa te cuenta historias, sí, te cuenta historias, pero se mezclan caracteres reales y caracteres imaginarios, caracteres fantásticos. Ahora bien, retomando el asunto del héroe épico, ¿quién era el héroe épico? El héroe épico es un ser humano con características que la sociedad admira y cuyos comportamientos sirven de pauta moral para todos. Es decir, date cuenta que el héroe épico lo ponían como un ejemplo a seguir, una persona con cualidades admirables, con un liderazgo único que la gente admiraba. Hablemos de nuestros héroes épicos. ¿A quién usted admira? ¿A quién usted admira por ahí? Cuéntenme. Para ti, ¿quién es tu héroe? Para la mayoría, muchos dirán, ¿sabe qué? Mi papá es mi héroe. Otros dicen, un barcelonista por ahí, el Quito Díaz, ese es mi héroe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Por ahí alguna mujer dice, no, Lorena Bobbitt, mi heroína. Entonces, todos tienen una figura a la cual la admiran. Ese es su héroe. ¿Verdad? Por ahí no falta otro que me diga, ah, no, Jehová es mi héroe. Perfecto, ese es su héroe. Es su imagen a seguir. Eso es lo más grande, el ejemplo más grande de la vida. Entonces, cada quien tiene su héroe. Eso depende de cada persona. Entonces, bien,
De eso se Yo trata. soy niño, profe. De eso se trata. Se trata de elegir ejemplos a seguir. ¿Sí? De eso se trata también la educación. Muchas personas en el momento que eligen héroes a seguir, las personas que se educan, las personas que se instruyen, eligen ejemplos buenos. Pero ¿qué pasa con las personas que lamentablemente tienen poco deseo de instruirse, poco deseo de conocer? Muchas veces eligen basura a seguir. Hablemos del caso de los políticos corruptos. Ya hemos visto algunos. Hemos visto el caso de Abdalá, hemos visto el caso de Correa y sus secuaces, políticos corruptos, juzgados por la ley, pero como ellos tienen una ignorancia tan grande, no, ¿sabe qué? Esos son perseguidos políticos, no tapes el sol con un dedo, ¿sí? Entonces, bueno, ya sabemos, retomando el tema, el héroe es un modelo que tú vas a seguir. Por lo general, el héroe es una persona virtuosa, es un ser con características dignas de admiración, no de todo lo contrario. ¿Sí? Dice, sin embargo, en otros aspectos, el héroe se equipara a una persona ordinaria. Tiene las mismas aspiraciones y deseos. Quiere ser amado, respetado y formar parte de una familia. Busca adquirir posesiones y bienes materiales, espera ser reconocido por sus méritos y no desea llevar vergüenza ni oprobio a los suyos. También quiere contar con el favor divino para tener éxito en sus objetivos. ¿Sí? Entonces, ese aquí en el libro es el concepto del héroe épico. Hablemos del origen de la épica. Hablemos del origen de la épica. Don Raimundo, tenga la bondad. Léame ese parrafito, por favor. Profe, pero ¿cuál página es? Porque yo recientemente llego. ¿Cuál página para leerlo? Página 26, libro de lengua y literatura, número 1, BGU. 26. Número 1, BGU. Por ahí, por las ideas previas, profe, por ahí. BGU. Origen de la épica, ahí está, casi al final. Ya, bien, los textos épicos tienen su origen en el pasado legendario de los pueblos, en el conjunto de mitos y leyendas de una tradición oral anterior, conservada gracias a la memoria colectiva, que es recuperada para convertirse, gracias a la escritura, en un documento para la posteridad. Así es, muchas gracias. Muchas gracias. Justamente eso. La épica justamente es una historia, ¿verdad? Que se basa en el origen del pasado legendario de los pueblos. Esto se mantiene gracias a la memoria colectiva. Memoria colectiva. ¿Qué quiere decir memoria colectiva? Memoria colectiva no es otra más que cuando, por ejemplo, una historia es transmitida de generación en generación. ¿Sí? Hablemos, por ejemplo, nosotros hemos conocido la historia de la batalla del Pichinche. ¿Alguien conoce la historia del héroe niño, Agdón Calderón? Algunos le han contado que Agdón Calderón era un valiente soldado ecuatoriano. A ver, don Raimundo. Dígame, don Raimundo, le escucho.
sí, profe. O sea, lo del lo de la batalla del 24 del mayo, ya. Yo era pequeño y el profesor de que me contaba sobre él, sobre un hecho importante de que el man cargó es nuestra bandera, pues del Ecuador, obvio, Así pero es. ese man lo montaban como un superhéroe, ¿sabes? Alzaba de la bandera y avanzaba ante los españoles, avanzaba y avanzaba. Y los españoles andaban de que le disparaban, novio, y ese man seguía, que es Superman ese man. Entonces, sí, justamente, en algún momento esa historia se transmitió de generación en generación, así como nosotros la escuchamos. Pero en el camino eso fue como una bolita de nieve. Comenzó de una forma, pero al final terminó de otra, creyendo que Agleón Calderón era una especie de super saiyajin, que por más bala que le metieran no caía, ¿sí? Pero así pasa, Sí. así pasa. La historia real, justamente, héroe niño, ¿por qué? Porque él fue menor de edad cuando ingresó a pelear, ¿ya? Lo que sí fue cierto es que nunca dejó caer la bandera, pero de que avanzó como Superman, como Goku, no fue así. ¿Qué sucede? Es que el ímpetu de él fue el que lo hizo sobresalir y darle fervor a los demás que estaban atrás de él para que siguieran adelante. ¿Sí? Esa es la importancia. ¿Ya? Entonces date cuenta que esto de aquí, te pongo un ejemplo. Hay muchos otros ejemplos. También escuchamos el caso de las leyendas, hay muchas leyendas. La leyenda de Víctor Emilio Estrada, la leyenda de la Dama Tapada, en Quito, la de Cantuña, ¿sí? En los campos escuchamos el Tintín, escuchamos la Madre Monte, escuchamos a Juan del Saco, ¿sí? Son leyendas que se han transmitido de generación en generación, ¿sí? Son leyendas que se mantienen y con el tiempo el padre se la cuenta al hijo y el hijo se la cuenta al nuevo hijo que va a tener, ¿sí? Entonces va de generación en generación. A eso se le llama memoria colectiva. Ahora, allá, gracias a la escritura, también nosotros contamos hoy en día con obras que datan desde mucho antes de que, como vuelvo y te repito, de que Cristo naciera. ¿Sí? Vamos a ver, tenemos un cuadrito en la parte de abajo. Tenemos un cuadrito en la parte de abajo que dice características de la épica. Características de la épica. Señor José Zamora. Señor José Zamora, habilite su micrófono, por favor. Colabóreme con ese cuadrito. ¿Qué me dice? Buenas tardes, profe. Característica de la épica. Sí, características de la épica. ¿Qué tiene ahí? Ya, a continuación le leo todo el párrafo ese. Sí, por favor, léame todo el cuadro. Ya. Mitos y leyendas. ¿Qué es eso? Característica de la épica. A ver, características de la épica, perfecto. ¿Pero qué dice en el primero? En el primer encabezado. Temas, así es, temas. ¿Cuáles son los temas? ¿Qué dice? Ya, temas, mitos y leyendas, combinados con los hechos reales, hazañas y luchas por un objetivo común. Ya, perfecto. Entonces, esos son los temas. Vamos con los personajes. ¿Qué me dicen? Héroes, dioses, seres comunes. Se destaca la figura del héroe. Así es, vamos, la siguiente. Narrador. Puede aparecer o no en la obra. Muy bien, ¿qué más sigue? Tiempo. Narración en pasado. Incluye elementos lítricos, dramáticos y
y didácticos. Ya, ahí hacemos un stop. Toma. A ver, un momentito, ya hagamos un pequeño pare. Cuando hablamos de elementos líricos, dramáticos y didácticos, ¿a qué nos referimos? Si es lírico, hablamos de que la forma como está escrita esa obra épica. Si hablamos de dramático, hablamos de la parte humana que evoca los sentimientos. Sentimientos como alegría, la ira, la impotencia, la pena, cuando le sucede algo al héroe que lo chicotean por allá, queda malherido, ¿sí? Y finalmente didácticos. Cuando hablamos de didáctico, ¿a qué nos referimos? Cuando hablamos de didáctico, ¿a qué nos referimos? ¿Alguien lo ayuda? Cuando hablamos de didáctico, ¿a qué nos referimos? A ver, cuéntenme. Didáctico no es como a la colección de un libro, algo así. Tienes la idea, te felicito, tienes la idea. Justamente didáctico es la parte que nos enseña algo. Toda historia nos enseña algo. Nos deja algo de aprendizaje. ¿Verdad? A eso se llama un recurso didáctico, algo que nos está enseñando, algo que nos está transmitiendo un conocimiento. Como ¿verdad? usted, profesor, como usted. Genial. Ahora, continuando, ya tenemos el tiempo, ¿verdad? Vamos con la forma. ¿Qué me dice la forma? Narrada. Narrada forma. Narrada en prosa o en verso. Largos, hexámetro, verso alejandrino. Ya, entonces dice, narrada en prosa o en verso largo. A ver, en prosa es como estamos hablando en este momento. Pero cuando hablamos en verso, ahí comenzamos con las rimas. Que la primera palabra tiene terminación igual que la tercera. Que la última palabra de la primera línea se parece a la última palabra de la tercera línea. Por ejemplo, si hablamos de pasión, algo que rime con pasión, corazón, ¿verdad? Remesón, ¿sí? Entonces a eso le llamamos verso. A eso le llamamos verso. Entonces, puede ser la obra transmitida en forma de prosa o en forma de verso. También me dice verso largo, pueden ser hexámetros o el verso alejandrino. Cuando hablamos de hexámetro y verso alejandrino nos referimos a versos, ¿verdad? De algunas sílabas. Entonces, cuando hablamos de esos tipos de versos, tenemos que medir las sílabas. ¿Sí? Muy pronto vamos a hablar de esos versos. ¿Sí? Por lo pronto te estoy dando una pauta de qué se refiere. Ahora, vamos con la forma externa. Forma externa. Puede presentarse divisiones en la estructura externa, capítulos, epígrafes. epígrafes. Así es. Date cuenta, date cuenta. No sé si tú habrás visto esta famosa saga de películas que llegaron aquí, que muchas personas tienen que haberlas visto en algún momento, que se llama La Guerra de las Galaxias. Ah, sí. Cada película es un capítulo, dice capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, ¿verdad? Cada capítulo es una subhistoria que continúa una saga, una secuencia. ¿Quién no vio Harry Potter? Las 9 películas que hay de Harry Potter, cada película era en base a un libro. En base a un libro. ¿Quién no vio las películas del Señor de los Anillos? También era en base a una obra
¿verdad? Que justamente correspondía a un famoso libro que se llamaba así mismo. Entonces, date cuenta, no vamos muy lejos. La parte de las películas justamente se rigen a obras literarias. Para poder hacer esas obras, estos cineastas han tomado como referencia los libros. De repente, no sé si tú habrás escuchado, habrás visto la película Troya. ¿Alguno de ustedes vio o escuchó hablar de esta película llamada Troya? Cuéntenme. Película Troya. Troya, sí. Yo creo que se refiere es al caballo de Troya. Ya. Pues muy bien, recordándote bien, justamente el caballo de Troya se centra en esta obra épica que nosotros estamos viendo en este momento, que es la Ilíada. De ahí salió eso del caballo de Troya, que no es otra cosa más que ya los griegos eran un ejército un poco menor, ¿verdad? Era un ejército un poco menor en soldados al ejército de los troyanos. Entonces, ¿qué sucedió? Los griegos hicieron como, ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Nosotros nos rendimos, dejamos ahí, y le regalaron un caballo inmenso a los troyanos, se lo dejaron en la puerta del castillo, ¿verdad? Los troyanos dijeron, bueno, ya les ganamos, vamos a celebrar, se fueron de chupa, se fueron de farra, pero dentro del caballo había un grupo de soldados griegos, comandados por el general Ulises. Entonces, ¿qué sucedió? Aprovechando que los troyanos estaban borrachos, ¿sí? No estaban en guardia. Entonces, ¿qué sucedió? Entraron los griegos y le dieron muerte a toditos esos soldados y se tomaron la ciudad de Troya. Fue así como ellos ganaron esa batalla. De ahí quedó justamente esta frase llamada, esto es un caballo de Troya. En informática, de repente por ahí alguien ha escuchado la famosa frase, lo que tú tienes en tu máquina es un troyano, ¿verdad? Entonces, mira, date cuenta cómo hay ciertos términos que se relacionan. Muchas veces los escuchamos, pero no nos ponemos a preguntar de dónde viene ese término. Ya en este momento estamos viendo algunos términos. Y si nos ponemos a leer las obras, por ejemplo, la Ilíada, vamos a encontrar otra frase célebre. Por ejemplo, el talón de Aquiles. ¿Alguien ha escuchado de qué es el talón de Aquiles? Una debilidad. Así es una debilidad, ¿ya? Por ejemplo, vamos a hablar de Lourdes Rizzo. Lourdes Rizzo es una mujer fuerte, pero ella tiene una debilidad, los dulces, ¿verdad? Entonces, yo me la quiero ganar a la señorita. Yo me la quiero ganar a la señorita Lourdes Rizzo. Entonces, pum, le dejo un puñado de chocolate. Entonces, la señorita viene, ve los chocolates, se enloquece, pero por ahí hay una cámara que está filmando todo. ¡Pum! La señorita Lourdes sale en cámara. La señorita Lourdes se me ha sustraído tal cosa, ahí está la evidencia. Y la ven a la señorita Lourdes en roja. Entonces, ahí se dice, bueno, ese fue su talón de Aquiles lo que la hizo caer. Sí, a eso nos referimos. Es un talón de Aquiles. Entonces, bueno. Señores, entonces nos vamos a quedar hasta ahí. Nos vamos a quedar hasta ahí por el momento. Voy a poner la asistencia. Voy a poner la asistencia en este momento.
Estamos hoy día 10 de octubre, ¿verdad? Ah, no, 3 de octubre. Ahora bien, ustedes tienen que haber visto los mensajes que le envié el día de ayer. ¿Sí? Los mensajes que le envié el día de ayer. Sí, profe. El primer mensaje, por favor, justamente corresponde al horario de las evaluaciones, ¿sí? Los días que se van a publicar las evaluaciones, pero eso no significa que no la puedas hacer, digamos. Hoy está ya la evaluación de filosofía, ¿sí? Hoy está la evaluación de filosofía. Ya, si no la haces hoy, no te preocupes, la puedes hacer en el transcurso de la semana, lunes, martes, miércoles. Estas evaluaciones van a estar disponibles hasta el fin de mes de octubre. Tienes bastante tiempo, ¿sí? Cuando tú haces la evaluación, tienes 1 hora de plazo para que la termines, ¿sí? Antes de hacerla, por favor, tenga a la mano el libro digital de filosofía. Ahí te envié el link de donde te lo puedes descargar, ¿sí? También les envié los temarios de qué página hasta qué página están justamente las preguntas que yo he puesto, ¿sí? También a ustedes les he puesto la parte de inglés. Como en inglés nosotros no tenemos libro, ¿sí? Entonces yo les adjunté los archivos que nosotros habíamos visto. Cualquier pregunta, por favor, al grupo, ¿sí? Entonces, señores, les agradezco mucho su presencia. Muchas gracias. Tengan una bonita semana, ya saben. No se olviden de la evaluación.